Muy bien, este es el episodio 3 de la serie de la Semana Santa de Pascua. Vamos a cubrir las enseñanzas y los sucesos de el martes de la semana. Allá vamos. El martes estaba abarrotado con las enseñanzas de Jesús, así que no vamos a cubrir todo. Elegiremos algunas cosas, donde encontrarás otra perspectiva sobre enseñanzas comunes que has escuchado antes, pero a lo mejor con un ligero matiz. La serie del Nuevo Testamento, Ven, sígueme, eventualmente alcanza con esta semana de Pascua, y cubriremos cosas adicionales entonces, que no vemos esta semana. Empezaremos con una advertencia que Jesús dirige a los escribas, fariseos, saduceos y sumos sacerdotes. Es como su advertencia final para ellos, sobre la manera en que se conducen y cómo han dilapidado su mayordomía sobre la iglesia y sobre el sacerdocio, y cómo ahora se están alistando para atender el problema que Jesús es. Vamos a Mateo 23. Cubriremos algunas cosas aquí. Primero, recibimos un conjunto de lamentos que podríamos nombrar las 7 lamentaciones. Estos son los ay de Jesús: sacerdotes, escribas, etc. Y reitera, vemos que hay lecciones aquí que se asemejan al libro de Mormón. Y al leer sobre cómo Jesús está caracterizando a estos grupos de personas que están en el poder, nos hacemos una idea de el gran y espacioso edificio. Donde están inflados son hipócritas. Buscan la atención que obtienen con su poder, con su estatus y con su autosuficiencia. Jesús intenta advertirles sobre su posición y dice algunas cosas muy interesantes. Recuerden que Él está en el templo enseñando todo esto, como es habitual, pensando de nuevo en la imaginería y el drama del templo. Está todo a su alrededor mientras habla sobre estas cosas. Dice en el capítulo 23, en el versículo 2, dice, los escribas y fariseos ocupan la silla de Moisés. En otras palabras, se han elevado a sí mismos para ser los jueces y estar a cargo aquí entre los judíos en Jerusalén. Luego dice en el versículo 3, todo lo que os digan que observéis, hacedlo y cumplidlo. Pero no hagáis según sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, enseñan. Repasan y enseñan, pero no hacen. Lo que enseñan no son ejemplos, como el Salvador. Están contentos de decir a otros qué hacer, pero no lo seguirán ellos mismos. En Mateo 23:4 dicen, atan cargas pesadas, pero no las ayudan a llevar con un solo dedo. Algo así como lo opuesto a lo que podríamos tener con el rey Benjamín, ¿verdad? Que está ahí trabajando con el pueblo. Son lo opuesto. Piensen en ellos más como los sacerdotes del rey Noé y el propio rey Noé. Jesús dice en el versículo 11, el que sea el mayor entre vosotros será vuestro siervo. De nuevo, haciendo eco de alguien como un rey Benjamín. Jesús, por supuesto, es el menor entre ellos. Él es el mayor entre ellos, pero se humilla por debajo de todos. Es el ejemplo perfecto de esta enseñanza. Dice en el versículo 12, el que se exalte a sí mismo será abatido, y el que se humille a sí mismo será enaltecido. Muy interesante. Parte de la economía espiritual. Y en el versículo 26, repasando estos dice, ay de ti, fariseo ciego. Primero limpia el interior del vaso,
y del plato, para que lo de afuera también sea limpio. Piensen en limpiar el recipiente interior, que obtenemos en el Libro de Mormón. Después, en el versículo 27, se lee: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que se preocupan. Recuerden algunas enseñanzas del Salvador. Durante su mortalidad fue sobre no preocuparse porque todo estuviera físicamente impecable, sino que lo que salía de vuestra boca debía ser limpio, y lo de dentro debía ser limpio. Mirando la ley superior y la ley inferior, dice: sois como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro sois como huesos de muertos. Eso encajaría con la ley de Melquisedec, de misericordia y gracia, y la ley inferior, la ley de Aarón, que es la ley de los mandamientos. Y en sí misma está muerta, a menos que mire hacia la ley superior, hacia Cristo. Y aquí están, con su teología actual, sin mirar hacia al Mesías, que los va a salvar y traer y restaurar la ley superior. Por supuesto, interiormente están muertos. Luego, en el 29, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Así que una y otra vez aquí en Jerusalén, al igual que en la época de Lehi, querían matar a Lehi, porque predicaba sobre la ley superior, predicaba sobre Cristo, el Mesías. Querían matar a Jeremías, no lo hicieron, pero mataron a otros profetas y los apedrearon. Y tenían una gran historia de hacer esto, y siguieron rechazando esa ley superior todo el camino de regreso a la época de Moisés en el Sinaí. La ley superior fue rechazada, y obtenemos exactamente lo mismo aquí, hasta la época de Cristo, hasta la época de Jesús y su vida mortal, y por supuesto, Él será asesinado por ellos. Así que los profetas que profetizan, todos han profetizado de Cristo, y realmente creo que no es solo que estos profetas les predicaba la rectitud y les decía que eran perversos. Creo que son malvados, porque se están descuidando. O sea, están errando el tiro, que es Cristo. Y al negar a Cristo y su teología, se rechaza la doctrina cristiana. Entonces todo se desmorona, y los que vienen a predicar a Cristo y la enseñanza de Cristo, luego son apartados de la teología y al extremo de que quizás los asesinarán para librarse de ellos, para que no de predicar sobre Cristo. Eso es lo que le pasó a Lehi. Él predicaba sobre Cristo y deseaban matarlo por ello. Aquí está el propio Cristo y lo van a matar, por quien proclama ser. Después, leyendo el versículo 37, frase corta aquí muchas veces: Oh Jerusalén, comienza. Y podríamos pensar en la pintura de Greg Olson, ¿cierto? Que tiene un fondo verde y Jesús está sentado en una colina, contemplando la ciudad de Jerusalén. Y el título de esa pintura es Oh Jerusalén. Y de hecho tenemos una de las copias originales de esa pintura al óleo. Es una hermosa pintura, pero ¿dónde está Jesús en realidad cuando se dice esto? Está en el templo. Y eso es importante saberlo con la imaginería del templo y el drama del templo. Jesús está en el templo cuando habla de esto, y esto es lo que él sigue después de decir: Oh Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste?
Esta es una gran escritura, es una escritura fabulosa, porque hay un par de principios muy importantes que están subyacentes a estas palabras. Primero, José Smith dijo de esta escritura que lo que están hablando cuando dijeron, oh, si yo hubiera reunido a tus hijos como una gallina junta. Junta a tus hijos. Él no dice tú, sino yo hubiera reunido a tus hijos como una gallina junta a sus crías. Y José Smith dice que esto se refiere a los bautismos por los muertos y las otras ordenanzas del templo. Aquí está él en el templo hablando de esto. Así que cuando dice juntar a tus hijos, es más una referencia a la familia. Es una referencia a que los padres se vuelvan hacia sus hijos y los hijos también hacia sus padres. Los padres. Y la ceremonia del templo y las selladuras, que ocurrirían con la obra del templo. Y por supuesto, la obra del templo es de la ley superior, es del sacerdocio de Melquisedec. Así que, en cierto modo, de una manera matizada, él dice, sabes, así como sois huesos muertos y vuestros sepulcros blancos por fuera, habéis rechazado la ley superior, que incluye todas las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec y todas las ordenanzas de templo. Y cuántas veces quise juntar a tus hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise ejecutar el pacto abrahámico con vosotros? Y aún así no quisisteis. Y veis esto una y otra vez a lo largo de la historia de Israel. Niegan el sacerdocio de Melquisedec y todo lo que conlleva. Niegan a Cristo, recordad. El sacerdocio de Melquisedec se llama sacerdocio de Melquisedec por un par de razones. Como aprendemos en Doctrina y Convenios, el nombre original, el verdadero nombre del sacerdocio, es el sacerdocio según el orden del Hijo. Este es el meollo del sacerdocio de Melquisedec. Es el sacerdocio de Jesucristo. Y en segundo lugar, el sacerdocio de Melquisedec. Recordad que Jesús es el gran sumo sacerdote Melquisedec. Melquisedec, ¿qué significa? Rey de justicia. Y así rechazan esta ley superior una y otra vez. Y junto con eso, rechazan el pacto abrahámico. Otro principio importante de esta escritura es lo que se ha denominado la antigua ley de libertad. Y es muy importante en la economía espiritual. Irineo se refirió a esto a mediados del segundo siglo, así que, más o menos, unos 100 años después, se refiere a esta escritura sobre la gallina juntando a los polluelos y habla de la antigua ley de libertad. ¿Por qué? Jesús aquí está diciendo cuántas veces quise juntarlos. En otras palabras, Él les está ofreciendo esto, pero ellos lo han rechazado. Es un principio muy importante, porque está mostrando la agencia para todos. Todos tienen su propia elección. La oferta está ahí, y todos pueden aceptarla. Pero nunca se le impone a nadie. Siempre se nos permite progresar con nuestra agencia. Así que esto es lo que dice Irineo. Él dice, Dios quiere el bien, pero no los coacciona a ello. Dios hizo al hombre libre desde el principio, porque Dios nunca usa la fuerza. Él puso en el hombre el poder de elección, al igual que en los ángeles. Gloria y honra, dice, a todos los que hacen el bien, y se les debe, porque podrían haber hecho el mal. Así que es merecido, basado en sus decisiones. Si Dios creara hombres buenos y malos por naturaleza, no habría nada digno de alabanza en su virtud, ni nada censurable en su vicio. Porque siendo esa su naturaleza, no podrían actuar de otra manera. Pero como a todos se les da por igual el poder de hacer el bien o el mal, exactamente como elijan, son justamente alabados o culpados por lo que hacen. Así que este es un principio muy importante. Esto es exactamente de lo que Lehi habla en 2 Nefi capítulo 2, con la oposición de todas las cosas y la libre agencia del hombre que aprendemos desde el principio con Adán,
y Eva, donde no se nos coacciona a hacer algo. Esto está justo en el quid del cristianismo y justo en el quid de realmente toda la civilización occidental, que la libre agencia del individuo es primordial sobre todo. Debes empezar ahí. No puedes ir al grupo primero, no puedes ir a la palabra hablada primero. Tienes que empezar con la libre agencia del individuo. Ese es el plan de Dios. De lo contrario, todo se frustra. Aprendemos sobre eso desde el principio, en la preexistencia y la guerra en el cielo, donde Satanás quería forzar a todos a poner límites es hacer el bien en su progreso, pero no permitir el riesgo de perder a alguien, a las menores, si lo prefieres. Y rápidamente quiero pasar a Marcos 12 y cubrir lo de la viuda. Rápido aquí. Marcos 12, versículo 41. Aquí de nuevo, Jesús está en el templo, hay un tesoro allí. Y Jesús se sentó frente al tesoro y vio cómo la gente depositaba dinero en su tesoro. Y muchos de los ricos echaron mucho. Y vino una cierta viuda pobre y echó 2 blancas, que hacen 1/4. Y llamó a sus discípulos y les dijo: En verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos los que han contribuido al tesoro, porque todos echaron de lo que les sobraba. Pero ella de su necesidad echó todo lo que tenía, todo su vivir. El principio aquí, obviamente, es que la viuda estaba dispuesta a dar todo lo que tenía. Todo lo que tenía, básicamente, para la edificación del reino de Dios. Y todos los demás, los ricos, solo estaban dispuestos a dar una porción, una pequeña parte de todas sus riquezas que poseían. Esto es importante entender en la economía espiritual. Y continuaremos esta historia con la parábola de los talentos aquí, en solo un par de minutos, y obtener más contexto sobre lo que Jesús intenta mostrar a los discípulos y a quienes lo escuchan. Bien, ahora vamos a saltar a la parábola de las 10 vírgenes. Todos hemos oído esto varias veces. Quiero quizás añadir un poco de sabor a esta parábola. Así comienza. Está en Mateo 25. Versículo 1. El reino de los cielos será como 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al novio. Y 5 de ellas eran sabias, y 5 eran tontas. Vale, entonces, las vírgenes son invitadas a la boda del prometido. Y 5 son sabias y 5 son tontas. El número 5, por cierto. En la escuela pitagórica recuerdas a Pitágoras del teorema de Pitágoras, que todos aprendimos y amamos en geometría en secundaria. 5 significa matrimonio. Y esto era un símbolo. El número 5 es un símbolo de matrimonio. Seguimos en el versículo 3. Las tontas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite consigo, pero las sabias llevaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Mientras el novio tardaba, todas cabecearon y durmieron. Y a medianoche hubo un grito: mirad, el novio viene. Salid a encontrarlo. Piensa en la medianoche. Pienso en cuándo vendrá el Salvador típicamente. Viene como un ladrón. En la noche, así que en plena noche, mientras duermes, ¿estarás ya preparado? ¿Verdad? ¿Está todo ya en orden? ¿Has vivido tu vida de tal manera que ya estés preparado para encontrarte con el Salvador? Entonces todas las vírgenes, al darse cuenta de que sus lámparas se habían apagado, le pidieron aceite a las sabias. Pero las sabias respondieron: no, para que no alcance para todos. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo, que no os conozco. Estad atentos,
pues no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Así que creo que hay un par de cosas ocurriendo aquí. He oído varias veces cómo el aceite representa tu testimonio y la forma en que has vivido tu vida. El Espíritu Santo. Sabes, tener el Espíritu contigo. Esas son varias representaciones que he escuchado. Creo que todas ellas aplican a la parábola. Y por supuesto, está hablando de cuando Él. Ya conoces la llegada y retorno del Salvador. Quizás se refiera al momento actual. Piensa en lo que está ocurriendo, cómo habló a los sumos sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos y demás. No están listos para Él. Correcto, no tienen el aceite en sus lámparas. Y esto se aplica a este mismo momento, a esta misma semana. Y mira lo que sucede. Porque no están preparados, ¿cierto? ¿Y por qué no están listos para la venida del Salvador? Esto es de lo que quiero hablar con esta parábola. ¿Por qué no están listos? No están listos porque no lo creen. Ni siquiera creen en Jehová, sea Él, Salvador del mundo, que va a bajar, nacer de María. Bajó para cargar con los pecados del mundo y ser el Salvador. Así que no están listos, obviamente. No tienen el aceite en su lámpara. Volviendo un poco atrás en la historia del Antiguo Testamento, lo he dicho antes, pero si miramos atrás a la época de Isaías, hubo cambios en el templo y en la teología allí que básicamente, como yo lo veo, la forma en que se ve para mí es que ellos redujeron o intentaron eliminar en cierta medida el concepto de la doctrina de Cristo en ese momento. No voy a entrar en eso ahora, puedo hacerlo en otro episodio. Pero intentaron reducir eso, y justo como el Salvador ha hablado aquí sobre cómo he intentado muchas veces juntarlos y ustedes no quisieron, este es un muy buen ejemplo de un empuje adicional que hicieron las personas contra Cristo, contra el Mesías, la doctrina del Mesías. Y de nuevo, hasta el tiempo de Josías, esto es justo en la época de Lehi. Se hacen cambios adicionales en la teología, dentro del templo, que es el núcleo de tu doctrina, de tu evangelio, de tu religión, donde en aquel tiempo lo que se eliminó fue el candelabro. Ahora había un candelabro adicional que se guardaba allí. Probablemente tenía una función diferente fuera del lugar santísimo. Pero es muy posible que este otro candelabro que fue retirado estuviera dentro del lugar santísimo. Y bien pudo haber sido el árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? El árbol de la vida es Jesús. El árbol de la vida es Jehová, el Salvador. En las Escrituras encontramos datos, información sobre una apostasía que está ocurriendo dentro del templo, donde a Cristo se le está apartando. Recuerda las historias del Libro de Mormón, donde una y otra vez aquellos que venían a predicar o se dirigían al rey Noé y sus sacerdotes, Coraor y Neor, están tratando de predicar en contra de Cristo y todo este concepto. Es en lo que todo se resume cuando comienzas con la totalidad del Evangelio. Eventualmente, la ley de la termodinámica llega y la corrupción. Igual que ocurre físicamente, la corrupción termina corrompiendo la teología y corrompiendo la doctrina central, que es Cristo. Ese es el centro de todo. Eso es lo que se corromperá. Y eso es lo que me parece. También están sosteniendo lámparas aquí como un significado matizado. Bueno, esa es la lámpara, ese es el candelabro, una representación del candelabro, que habría estado en el lugar santísimo, y que fue removido, y es una representación del Mesías. Y aquí están esperando que el Hijo de Dios venga, y querían estar preparados para Él. Bueno, lo que encajaría perfectamente con eso es que estos son los que creen en el Mesías, el Hijo de Dios,
que vendría y tomaría los pecados del mundo. Y están encendiendo sus lámparas con el aceite que tienen, que, al igual que en el templo, incluso con el candelabro que permanecía en el templo, recuerda, tenían que mantener esa luz siempre encendida. Esa es la comprensión de la lámpara, del candelabro. Es que tiene que arder 24 horas al día. De ahí viene Hanukkah, ¿verdad? Es el milagro de Hanukkah. Creo que fueron 8 días, en que no tenían suficiente aceite, pero el candelabro. El otro candelabro que aún estaba en el templo permaneció encendido durante 8 días, y eso es lo que Hanukkah representa. Así que aquí están las vírgenes, con suficiente aceite para las lámparas. Para mí, simplemente parece que hay una conexión directa allí, con una representación directa del Hijo de Dios, del Mesías. Y creo que podemos rastrear eso, quizás volviendo a esa época, del gran candelabro que habría estado en el lugar santísimo, quizás que representaba a Cristo. Solo para reflexionar un poco. Y luego, por último, aunque sé que hay muchas enseñanzas, quiero decir, en verdad, este martes está repleto de todas estas enseñanzas. Y cubriremos esas en algunos otros episodios. Pero por último, lo que quiero cubrir es otra comúnmente leída parábola, que es la parábola de los talentos. He oído enseñar esto tantas veces, con la comprensión de que estamos hablando de cómo estos talentos que tenemos y estos dones que tenemos, de si es cantar o tengo musical, talentos o, ¿sabes?, mi instrumento musical o cualquier otra cosa, y cómo vamos a usar esos talentos. Eso puede aplicarse. Podrías aplicar eso, pero eso no es de lo que trata la parábola. La parábola, los talentos, son monedas. De eso es de lo que están hablando. Los talentos son en realidad monedas que se dan a estos siervos. Jesús está contando una parábola sobre la economía espiritual. Está usando el ejemplo de la economía con monedas, que son talentos, al igual que tendrías un farthing o un penique o un cuarto. Esto, un talento, es una moneda. Y lo que quiero hacer es leer al menos el principio de esto, y luego parafrasearé el resto por cuestión de tiempo. Así es como comienza esta parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que viaja a un país lejano, que llamó a sus propios siervos y les confió sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos. De nuevo, estos no son como ser capaz de hacer malabares, cantar o hacer trucos de magia o algo así. Él les está dando capital. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su diversa capacidad. Este es para mí el kit de toda esta parábola. Y es una verdad que es muy práctica para todos nosotros. Entender. A cada uno según su diversa capacidad. Y de inmediato emprendió su viaje. Así que él está dando estas monedas, este dinero, en diferentes cantidades, según su capacidad. Y de esto es de lo que trata toda esta parábola. Se trata de habilidad y elección y de aprovechar las oportunidades. De eso habla la parábola. Y luego dice que el siervo que recibió 5 monedas, 5 talentos, se fue, comerció y obtuvo 5 más. Y el que tenía 2 monedas, 2 talentos, se fue, comerció y obtuvo 2 más. Así que ambos, los 2 primeros siervos, han duplicado su dinero. ¿Verdad? Esto es dinero. Y el tercer siervo que tenía 1 va y lo entierra, porque tiene miedo de perderlo. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué tiene miedo? Tiene miedo de asumir cualquier riesgo. Le asusta destacar su misión. Le asusta tomar todo lo que se le ha dado según su capacidad y aumentarlo. Esto trata sobre el plan de salvación. Esto trata sobre una estructura jerárquica, donde cada uno de nosotros tiene cierta cantidad de habilidad y oportunidad.
Tenemos una inmensa cantidad de libertad y oportunidad en Occidente. Tecnología, economía, casi todo lo que podríamos desear está disponible para nosotros de todo el mundo, traído directamente a nuestra puerta. Y algunas de esas cosas en un par de horas ahora. ¿Cómo estamos aprovechando estas cosas? En otras palabras, ¿cómo aumentamos nuestra progresión y ayudamos a quienes nos rodean a hacer lo mismo? Esa economía espiritual dice que, está bien, alguien que nació en los Estados Unidos y se le dio una oportunidad, tal vez alguien y nació en el Evangelio, o nació con gran salud, o nació con una mente aguda, o todo lo anterior, es el que tiene los 5 talentos, o alguien que nació con una salud terrible, y en un hogar desestructurado, y en circunstancias en situaciones de extrema pobreza, alguien puede tener apenas 2 talentos, o aún peor, uno solo. Todos están en un punto diferente con oportunidades distintas. Eso no es lo que importa. Lo que importa es, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Vamos a realzar nuestra situación vital? ¿Vamos a progresar ascendiendo a través de una jerarquía fluida que se mueve constantemente? ¿O vamos a coger lo que tenemos, a menudo por ingratitud quizás, y enterrarlo y decir básicamente, sí, poseo todo esto, pero da igual? Y no aprovechar esas cosas, y no aprovechar esas oportunidades, no aprovechar ese conocimiento, no aprovechar quizás la forma en que fuimos educados, no aprovechar un testimonio, no aprovechar tener el sacerdocio, no aprovechar tener buenos padres. Sea lo que sea, esos son los talentos. Esas son las monedas. Esa es la economía espiritual en la que vivimos. En ella, progreso eterno para todos nosotros. Todos estamos en distintas etapas. ¿Qué haremos con ello? Piensa en la viuda y la leptón, ¿verdad? Ella aportó algo que era casi nada, menos que el talento, menos de un talento. Y lo dio todo. Y ese es para mí el mensaje que Jesús, o uno de los mensajes principales que Jesús intenta enseñar aquí en este martes. Aprovecha todo lo que se te da. Saca provecho de lo que voy a hacer, sobre todo, sobre lo que haré esta semana. Te haré libre. Te daré todas las opciones. Vivirás bajo la antigua ley de la libertad, como dice Ireneo. Y sin importar tu posición en la vida, puedes ser perdonado de tus pecados y puedes seguir adelante para siempre. Esa es la parábola. Y por último, en este día, Jesús es traicionado. Y la conspiración con Judas Iscariote, los sumos sacerdotes, todos los ancianos y todos los demás que ostentan el poder aquí, se van a juntar y a planificar cómo acabar con Jesús. Y lo interesante aquí, si leemos Mateo 26, desde el principio dice, y sucedió que cuando Jesús terminó todas estas enseñanzas les dijo a sus discípulos después de hablar sobre ellas, la segunda venida y profetizar sobre el futuro y todas estas enseñanzas que les da, intentando meter todo antes de que los deje. Dice, sabe que dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Así que es martes. Así que ya saben, Jesús lo sabe y aparentemente todos los demás saben cómo va a morir. Ya saben esto. Será crucificado. Y es muy posible que esto fuera algo que ocurría regularmente en este día con los romanos, pero saben cómo morirá. Y así, tal como él había, predicando contra aquellos que matarían a los profetas, aquí van a matar al profeta. Van a matar al Mesías, van a sacrificar al Mesías, por lo que perciben como su propio beneficio para mantener su propio estatus y su propio poder. Tomarán al más grande de ellos
y lo harán el menor de todos ellos. Hablamos la próxima vez.